Señoras estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la sesión virtual de la materia de sistemas de inyección, teniendo en cuenta que el código de nuestra asignatura es 17 18 821. Esta materia se encuentra dividida en tres unidades, en donde la unidad número 1 se va a tratar de lo que es un recordatorio de lo que es la electricidad, tipos de electricidad, también se va a tratar acerca de lo que es la circuito en serie, circuito en paralelo, circuito mixto y también lo que son los tipos de conductores, etcétera. En la unidad número 2 se va a tratar acerca de lo que son los diferentes sistemas de inyección electrónica, tanto como inyección directa, inyección indirecta, semisecuencial, secuencial, etc. Para finalizar el módulo, en la unidad número 3 se va a tratar acerca de lo que es manejo del escáner y códigos DTC o código 1000, que es código de detección de falla del motor. Muy bien, empecemos. Como ya se mencionó anteriormente, aquí tenemos la unidad número 1, que se refiere a generalidades. En la unidad número 1 se va a dividir en la electricidad. Vamos a conocer qué es la electricidad, fundamentos básicos de la electricidad como tensión, corriente, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, potencia eléctrica y la famosa ley de Ohm, que viene representado por este pequeño triángulo, que en el centro está, dispuesto por la letra B, que es voltaje, en la parte inferior izquierda la intensidad y en la parte inferior derecha la resistencia. También vamos a ver lo que son los materiales, tipos de materiales, los conductores, semiconductores, aislantes y superconductores. Aquí vemos un ejemplo de un semiconductor que viene a ser un transistor. También vamos a ver lo que son los componentes eléctricos como resistencias, relevadores o relays, transistores e interruptores. En la unidad número 2 también se dijo que se va a conocer lo que son los sistemas de inyección electrónica de gasolina. Vamos a ver lo que es una introducción, historia de la inyección de gasolina, la clasificación como son funcionamientos, componentes, comprobaciones, etc. También vamos a ver lo que son el sistema de alimentación de aire, como es el funcionamiento, tipos y comprobaciones. Gestión de la electrónica, como son módulos de control electrónico, sensores y actuadores. Y por último, en la unidad número 3 vamos a visualizar o a conocer o a estudiar lo que es el diagnóstico. El diagnóstico tanto de diagnóstico OBD1 de primera generación y diagnóstico OBD2 de segunda generación. Y los tipos de códigos de avería que generan nuestro auto. También vamos a manejar, a conocer lo que es el osciloscopio automotriz o el OTC y también el escáner que dispone en el instituto, el escáner FCAR, que es un escáner muy eficaz para detectar códigos de falla, eliminar códigos de falla y a veces de vez en cuando se utiliza para calibrar los tag o también cuerpos de aceleración motorizado. Muy bien, ¿qué es la electricidad? La electricidad no es aquella que nos proporciona luz. También la electricidad es aquella que viaja por los conductores de la electricidad. Como por ejemplo aquí podemos visualizar un conductor, en este caso que viene a ser el aluminio. También vemos cuáles son los no conductores, como es la madera. La electricidad también viene a ser representada por la energía. En este caso podemos visualizar aquí un rayo. Entonces la electricidad no se puede visualizar, la electricidad es invisible. Solo nosotros podemos visualizar los fenómenos que produce la electricidad, como puede ser la luz, como puede ser la electricidad y como puede ser la corriente, que la corriente no es nada más que es la circulación de flujo de electrones por un conductor.
Entonces, para entender de mejor manera a qué se refiere la electricidad, vamos a visualizar un video de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? En la sociedad moderna, la electricidad es algo muy natural. Casi todos los aparatos que utilizamos en nuestro trabajo, así como los electrodomésticos de nuestras casas, y en algunos casos también el transporte, funcionan con electricidad. Sin embargo, la electricidad no es un fenómeno tan sencillo como apretar un interruptor. En tiempos remotos ya se conocía la electricidad. Los antiguos griegos sabían que al frotar un paño de lana con un trozo de ámbar, que ellos llamaban electrón, este atraía pequeños cuerpos. Los fenómenos eléctricos también están presentes en la naturaleza, por ejemplo en una tormenta. Durante una tormenta, la base de la nube suele tener exceso de electrones y son atraídos por los iones positivos del suelo. Cuando se produce un flujo repentino de electrones desde la nube hacia el suelo, se producen los rayos. Tanto este tipo de electricidad como la que se produce en el ámbar electrizado con un paño son ejemplos de electricidad estática, la cual no puede utilizarse como fuente de energía. La energía eléctrica que utilizamos procede de la electricidad dinámica, o en otros términos, de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Para entender en qué consiste la corriente eléctrica, antes debemos recordar que toda la materia que existe en el universo está formada por los mismos componentes básicos, es decir, átomos. El núcleo de los átomos está compuesto por protones con carga positiva y por neutrones sin carga eléctrica, es decir, el núcleo está cargado positivamente. Describiendo órbitas a su alrededor, se mueven unas partículas que apenas tienen masa, pero tienen carga negativa, son los electrones. En los metales, no todos los electrones giran fijos alrededor del núcleo. Los de las órbitas más exteriores, llamados electrones libres, están poco afectados por las fuerzas de atracción y pueden moverse libremente por el elemento, girando alrededor de cualquier núcleo que esté cerca. Cuando se consigue que todos estos electrones libres se muevan en una misma dirección y de forma ordenada, se produce una corriente eléctrica. Los elementos que permiten el movimiento de cargas eléctricas se llaman conductores. Es el caso de los metales. Los que no son buenos conductores se llaman aislantes, porque sus electrones no se mueven o lo hacen con dificultad. Es el caso de la madera o el vidrio. El cuerpo humano es un mal conductor de la corriente eléctrica, ya que la resistencia que ofrece es muy grande. Sin embargo, los efectos de la corriente pueden ser mortales en el hombre. El fenómeno de la corriente eléctrica es muy similar al comportamiento de una corriente de agua. Supongamos que tenemos dos depósitos de agua que están comunicados por una tubería. Si los dos depósitos tienen distinto nivel de agua y abrimos la llave de paso de la tubería, se producirá una corriente de agua que tiende a nivelar los dos depósitos. Cuando ambos estén al mismo nivel, la corriente se para. De forma similar, las cargas eléctricas de un elemento conductor pasarán a otro siempre que entre ambos exista una diferencia de nivel, que en electricidad se llama diferencia de potencial o tensión. Volviendo al agua, para conseguir que en un circuito cerrado el agua circule constantemente, es necesario instalar una bomba impulsora que la mueva. Del mismo modo, para conseguir que en un circuito eléctrico haya flujo constante de cargas eléctricas, es necesario conectar una pila o un generador eléctrico, que mantenga constante la diferencia de potencial para que el movimiento no se interrumpa. La electricidad que recibimos en nuestras casas se fabrica de esta manera en las centrales eléctricas, que están en ocasiones a muchos kilómetros de distancia.
Entonces, como pudimos visualizar, la electricidad se diferencia en algunos fenómenos, como por ejemplo, pudimos visualizar que se producían generadores eléctricos a grandes distancias para nosotros poder obtener la energía eléctrica y beneficiarnos cada uno de nosotros de la misma. Entonces también se pudo visualizar en el video que la electricidad no se podía visualizar, simplemente la electricidad se podía visualizar los fenómenos que se producía de ella, como es el rayo, la luz, el calor, etcétera. Aquí vemos, nos dice, ¿qué es la electricidad? Es un agente físico invisible que llena la estructura atómica de toda materia y se conoce por sus efectos y manifestaciones, tal como lo habíamos podido anunciar anteriormente. La electricidad es un agente físico invisible que no se puede visualizar y simplemente lo podemos, se visualiza mediante los efectos y manifestaciones que se produce por la electricidad. También la electricidad está compuesta por átomos. Entonces el átomo está compuesto por protones con carga positiva, electrones con carga negativa y los neutrones. Los electrones del átomo son aquellos que producen la energía eléctrica por el desprendimiento de los mismos del átomo. Aquí podemos visualizar el átomo con sus diferentes partes, el electrón, el protón y el electrón. En cambio, el neutrón es aquel partícula del átomo que no dispone de polaridad. Pero en cambio, el protón es de carga positiva. Esto quiere decir que el protón tiene mucha más energía que los electrones, pero el protón, hoy en la actualidad no disponemos de la ciencia suficiente o la tecnología suficiente para obtener la energía del protón. Si nosotros podríamos obtener la energía del protón, nosotros podríamos obtener una energía limitada y a la vez podríamos viajar a sumamente velocidades muy altas, muy cercanas a la velocidad de la luz. Los factores de la electricidad que hoy en día tenemos son los del voltaje, la resistencia, la corriente y a la vez la potencia. Vamos a visualizar lo que es el átomo para mejor entendimiento de la materia. En donde nos va a indicar lo que ya hemos visualizado, lo que ya hemos dicho, que el átomo tiene protones, neutrones y electrones. Entonces aquí vamos a visualizar un poco más a lo que se refiere el átomo.
cada uno de los núcleos del electrón con sus protones y electrones. Las partículas subatómicas como tenemos el fotón, el neutrino, el positrón, son igual a la electrón pero con carga positiva. Átomos ionizados son aquellos átomos que han perdido o ganado electrones, pero existen otros tipos. En este caso podemos decir que son los tipos de ionización como son iones aniones, son aquellos que ganan electrones y se vuelven átomos puros. Y los ionizados son aquellos que pierden electrones y se vuelven átomos iónicos. Aquí podemos visualizar el número atómico, cómo se calcula el número atómico, su número entero positivo que se equivale a total de protones en un núcleo. El número másico es la suma aproximada de electrones y protones del elemento en la tabla periódica de la información. El físico británico obtuvo el primer Nobel de química y estos van a ser con pequeños la explicación y definición del átomo con este siguiente video para poder entender de mejor manera. Entonces, como se pudo visualizar, el átomo está compuesto por protones, neutrones, electrones y también otros componentes como son fotones. Entonces, en este video vamos a observar o a visualizar, en este caso a aprender un poco más de lo que se refiere al átomo. Hola, bienvenidos a ibonquimica.com, un sitio para aprender en grande. Actualmente se define un átomo como la unidad más pequeña que compone un elemento químico, el cual está constituido por un núcleo y por un número finito de electrones que lo rodean. Desde el concepto del átomo desarrollado por primera vez en la antigua Grecia hasta los últimos descubrimientos desarrollados en los aceleradores de partículas de última tecnología, el concepto y definición de átomo ha cambiado de manera extraordinaria. Los antiguos filósofos griegos Leucipo y Demócrito fueron los primeros en describir el átomo como la unidad mínima e indivisible de la que está compuesta toda la materia. Esta definición fue toda una revolución en la época, puesto que se afirmaba que todo lo que nos rodea estaba formado por una única partícula llamada átomo. La tabla periódica recoge y clasifica todos los elementos conocidos en base a su número atómico, lo que es lo mismo la cantidad de protones que contiene un átomo, por lo que se convierte en la unidad básica de la tabla periódica. Los átomos se unen entre sí mediante los enlaces químicos con el objeto de crear elementos más complejos como moléculas, células, tejidos, órganos. Así que en parte los antiguos griegos tienen razón describiendo al átomo como una unidad por la cual está compuesto toda la materia que nos rodea. Posteriormente diferentes científicos divulgaron diversas teorías dando lugar a los diferentes modelos atómicos, los cuales tratan de explicar las propiedades y composición del átomo. Ejemplos como los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr son utilizados hoy en día para comprender los elementos y partículas que forman parte del átomo. Hoy en día sabemos que los átomos no son indivisibles. De hecho, sabemos que están compuestos por electrones que giran y se mueven alrededor de su núcleo. A su vez, el núcleo está formado por neutrones y protones, los cuales están formados por partículas más pequeñas llamadas quarks. El núcleo compuesto por neutrones y protones constituye el 99,9% del peso del átomo, ocupando solo un espacio inferior que el 0,01% del volumen, mientras que los electrones aportan únicamente el 0,01% de peso, ocupando un espacio inferior al 0,00001%. Por ello afirmamos que el átomo está prácticamente vacío. Por otro lado, los electrones aportan la carga negativa del átomo, mientras que los protones del núcleo aportan la carga positiva y neutrones no poseen carga, dando como resultado un equilibrio de carga cero al ser igual el número de electrones que de protones. Todos estos elementos que componen el átomo se mantienen unidos mediante fuerzas atractivas: fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y fuerza electromagnética, haciéndolos estables, resistentes y perdurables a lo largo de miles de millones de años.
Con el uso de los aceleradores de partículas, los científicos descubrieron que el átomo estaba compuesto no solo por electrones, neutrones y protones, sino por un número elevado de partículas subatómicas que empezaban a detectar y descubrir. Ahora el nuevo reto era el poder clasificar estas partículas subatómicas así como lo hace la tabla periódica con los elementos. Esto conllevó al desarrollo del conocido modelo estándar de la física de partículas, el cual describe dos tipos de partículas fundamentales, los bosones y los fermiones, los cuales a su vez están divididos en grupos conocidos como quarks y leptones. Al igual que los antiguos griegos, queremos conocer las partículas fundamentales que componen la materia. Por último, la teoría de cuerdas propone que toda la materia y por ende todas las partículas elementales como los quarks están compuestos a su vez de cuerdas o filamentos extraordinariamente diminutas, las cuales vibran de una manera determinada, siendo las responsables directas del origen de todo nuestro universo. Es decir, las cuerdas es el elemento indivisible y más pequeño, el cual es el origen de todo lo que conocemos. Ahora que ya sabes lo que es un átomo, ¿sabías que en un solo grano de arena contiene 30.000 trillones de átomos? ¿Te imaginas cuántos átomos existen en el universo conocido? Entonces en este video pudimos visualizar acerca de lo que es el átomo. Para mejor entendimiento se visualizó y se pudo manifestar de que está compuesto eh, de protones, de neutrones, etcétera. Entonces ya tenemos un poco más de conocimiento, que en la electricidad también se viene a visualizar el flujo de electrones o el flujo de partículas de electrones a partir del átomo. También vamos a conocer acerca de lo que es las formas de producir electricidad. Como hoy en día ya sabemos que las formas de producir la electricidad son formas mediante mecánicas, químicas, piezoeléctricas, solares. También podemos visualizar en las plantas hidroeléctricas. En otros países también podemos visualizarla. Otra forma de producir la electricidad es mediante energía eólica. Entonces, esas serían las formas de producir de electricidad. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas, de ese tipo de producción de electricidad. Formas de producir la electricidad. Una de las formas de producir la electricidad es de forma mecánica. Entonces, ¿aquí qué nos dice la forma mecánica? Aquí lo que nos dice es, en el método mecánico se utiliza generadores eléctricos, es decir, aquí podemos visualizar la parte de una central hidroeléctrica con las siguientes partes. Tenemos una presa, un generador. Entonces, la función del generador de electricidad es convertir la energía mecánica en energía eléctrica y transformar esa energía eléctrica. Tenemos una línea de transporte de esa energía eléctrica, tenemos el transformador, las turbinas, tenemos las tuberías forzadas y por ende la altura de salto, es decir, la altura por donde el líquido, en este caso el líquido vital, ayuda al generador a producir y a generar energía eléctrica. Otra forma de producir energía eléctrica es mediante la reacción química, en la cual se manifiesta cuando las sustancias reaccionan químicamente. Un ejemplo de este tipo podemos visualizar en las respectivas baterías de los autos o en las pilas comunes y corrientes que nosotros obtenemos. Otra forma de producir electricidad es mediante el calor. Entonces, en el método se le conoce como termoelectricidad. Eso quiere decir que al momento de calentar estos dos uniones, estos dos conductores, simplemente lo que vamos a visualizar es un flujo de electrónicos. El flujo de electrones, vamos a producir el flujo de electrones por medio de estos dos conductores de electricidad. En este caso viene a ser un alambre de hierro y un alambre de cobre. Al momento de nosotros calentarlos vamos a producir un pequeño voltaje
de electricidad. Un ejemplo de eso podemos visualizar lo que es en las termocuplas que vienen hoy en día en los multímetros. Otra forma de producir la electricidad viene a ser mediante energía solar o fotoeléctrico. Es la liberación de los electrones de un material cuando la luz incide sobre él, es decir, cuando la luz calienta el panel solar, los flujos de electrones van a circular por los conductores, tal y como algo parecido a la forma de producir energía eléctrica por el método de calor. Otra forma de producir electricidad es mediante el magnetismo. Cuando nosotros obtenemos un imán y hacemos circular por un bobinado, entonces los electrones van a circular de un lugar hacia el otro, moviéndose y por ende produciéndose lo que es la energía eléctrica. Otra forma de producir la electricidad es mediante presión o piezoeléctrico. Entonces son los materiales piezoeléctricos aquellos que liberan electrones cuando se aplica una fuerza. Y es efectivamente cuando nosotros aplicamos una pequeña fuerza, generamos lo que es la electricidad. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Vemos aquí unas placas metálicas o placas piezoeléctricos, y en el momento de nosotros generar una carga o una presión, vamos a generar un voltaje. Aquí vemos o visualizamos un voltímetro. Entonces vamos a visualizar lo que es en este video lo que son los tipos de generación de electricidad. En donde en este video nos indicará lo que ya En los siguientes videos anteriormente. vamos a hablar de las formas de generación de energía eléctrica. ¿Qué es lo que se hace para transformar de un tipo de energía a la energía eléctrica? Casi siempre lo que se hace es convertir una energía potencial o una energía cinética almacenada, puede ser en potencial hidráulico o en potencial de la energía cinética que trae el viento. Puede ser de esa forma y se va a convertir en energía eléctrica, obviamente moviendo un generador. También puede darse de forma solar fotovoltaica, que es otra forma diferente. Por lo general es extrayendo parte mecánica de energía mecánica, convirtiéndola en parte en energía rotacional, y esa energía rotacional se convierte en energía eléctrica, obviamente haciendo mover un campo eléctrico, unas bobinas en un campo eléctrico. Entonces vamos a empezar a hablar de eso y vamos a tratar cada una de las formas de generación de energía por separado, como es la hidroeléctrica, como es la eólica, como es la generación por cometas, que es una forma de generación eólica muy interesante, como es la hidrocinética, como es la turbina de Gorlov, que puede ser hidrocinética o eólica. También vamos a hablar de la parte solar fotovoltaica, también de la solar térmica. Vamos a hablar de la mareomotriz o la tidal en inglés. Vamos a hablar de la wave, la cual se aprovecha de las olas, o también Bueno, conocida en este video casi no nos indica lo que nosotros queremos saber, pero en cambio en este video sí nos va a indicar cómo se produce lo que es la electricidad. Entonces veamos cómo se genera la electricidad mediante lo que son los generación eléctrica mediante turbinas. Entonces, la cual nos va a indicar el proceso de generación de electricidad. Visualicemos. Hola a todos, bienvenidos a la Check. Hoy queremos contarles lo que hacemos para que puedas disfrutar todos los días de los beneficios de la energía eléctrica. ¿Alguna vez te has imaginado lo que pasa cada vez que enciendes la luz en tu casa? ¿O cada vez que enciendes un electrodoméstico? ¿O has imaginado cómo sería la vida sin la energía eléctrica? Empezaremos contándote algunas cosas interesantes acerca de la energía. En el año 670 a.C., en la antigua Grecia, Tales de Mileto observó que al frotar un pedazo de ámbar atraía cuerpos ligeros. El ámbar en el idioma griego significa electrón, de allí el origen de la palabra electricidad. En el año 1600 el inglés William Gilbert
demostró que las piedras preciosas como el diamante o la esmeralda también atraían los cuerpos ligeros. En el año 1745, el sabio von Kleist descubrió, sin querer, el primer condensador que sirve para almacenar energía. En el año 1801, Napoleón Bonaparte premió al italiano Alejandro Volta, quien inventó la pila eléctrica. Benjamin Franklin demostró que la chispa eléctrica y el rayo son lo mismo. Haciendo volar una cometa atrajo la electricidad de una nube. A raíz de este descubrimiento se instalaron pararrayos en las casas. También descubrió los polos positivo y negativo, y que al juntarlos se produce la electricidad. Ya conoces un poco de la historia. Ahora te contamos cómo Check lleva la energía a nuestros hogares, empresas, hospitales y en muchos sitios importantes para nuestra vida. Para que Check haga posible que tengas energía todos los días, se deben tener en cuenta 4 procesos: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Por ejemplo, Check está en capacidad de producir gran parte de la energía eléctrica que usamos en nuestra región, transportarla por extensas líneas de transmisión y finalmente distribuirla a cada uno de nuestros usuarios industriales, comerciales y residenciales. Existen diferentes fuentes para producir energía eléctrica, como la fuerza del agua, la combustión del carbón, el petróleo o el gas natural. A esta le llamamos energía convencional. Existen también formas de producir energía capturando la luz solar en placas. A esta le llamamos energía solar. O por ejemplo la energía eólica, que mediante torres con aspas convierten el movimiento generado por el viento en energía eléctrica. Otra forma consiste en usar el vapor volcánico, llamada energía geotérmica. Y la energía química, producto de la reacción entre dos cuerpos. A estas 4 formas de generar electricidad se les llama energía no convencional. La mayoría de energía generada por Check proviene de un proceso llamado energía hidráulica, el cual consiste en almacenar el agua de los ríos, formando un lago o represa, desde donde es conducida por canales y túneles hasta un lugar llamado plantas de generación. Gracias a la gravedad, el agua baja a gran velocidad entrando a unas máquinas, donde la fuerza hace girar grandes ruedas conectadas a un generador. Este generador convierte la energía del movimiento en electricidad. En Check también contamos con plantas de generación térmicas, donde a través de combustibles fósiles derivados del petróleo o gas natural, hacemos girar unas turbinas generando electricidad debido al movimiento producido durante el proceso de combustión. Una vez generamos la energía, esta es conducida a través de cables a las subestaciones eléctricas. Allí pasa por los transformadores y después es transportada por medio de grandes torres hasta los pueblos y ciudades. Estas líneas de transmisión que están conectadas con otras subestaciones eléctricas crean una red llamada sistema interconectado. Después del proceso de generación y transmisión, viene el proceso de distribución, que consiste en recibir la energía de alta tensión transportada por las grandes torres y recibirla en otras subestaciones llamadas subestaciones de distribución, las cuales usan unos transformadores que minimizan el voltaje de la energía para que pueda ser llevada a nuestros hogares y empresas a través de postes y cables. Cuando la energía llega a nuestros hogares, es conducida a través de un cable llamado acometida, que se ubica del poste en la calle al medidor de energía en cada edificación. Este medidor permite leer el consumo de energía de cada usuario, industrial, comercial y residencial. A esto es lo que llamamos instalaciones de uso final de la electricidad. La operación para el suministro del servicio eléctrico en nuestra región es responsabilidad de Check, porque debemos construir y mantener las líneas necesarias para llegar a los clientes, que constituyen la red de distribución, y estas pueden ser aéreas o subterráneas. Gracias a los procesos de generación, transmisión y distribución, ya está disponible la energía para sus diferentes usos, ya sea residencial, industrial o comercial. Es aquí donde inicia el proceso número 4, la comercialización, que consiste en la identificación y lectura del consumo, la aplicación de las tarifas, la facturación y las solicitudes de los clientes. Bueno, en este caso ya podemos visualizar Para lo que se refiere a las
los tipos de generación de electricidad. Entonces no vamos a entrar a detalle de cómo se realiza la cobranza de ese tipo de generación de electricidad. Entonces ahora vamos a visualizar lo que es la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial? Simplemente es el trabajo realizado por la unidad, por unidad de carga. Es decir, cuando la energía viaja de un polo negativo hacia el polo positivo. Eso le vamos a llamar diferencial de potencial o también fuente F. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un circuito en paralelo para visualizar lo que es la corriente eléctrica o el diferencial de potencial. Entonces aquí tenemos una batería de 12 voltios. Como su diferencial de potencial va circulando por cada uno de los conductores del polo positivo hacia el polo, del polo negativo hacia el polo positivo, y por ende encendiendo las lámparas. Aquí vemos que la carga es Coulomb sobre segundos. En este caso viene a ser amperios. Entonces no es nada más que la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones que circula por un conductor eléctrico. Existen dos tipos de energía. Entonces en este visualizamos que existen dos tipos de energía. Una de ellas es la energía continua y la energía alterna. Entonces, la energía continua es aquella energía que va a circular del polo negativo al polo positivo, proporcionando una señal de corriente continua, tal como lo podemos visualizar en este ejemplo. La corriente alterna es aquella corriente que varía, que no tiene polaridad y varía. Por ejemplo, aquí visualizamos la señal que envía una corriente alterna, y en este caso viene a ser una señal senoidal. Resistencia eléctrica. Entonces, ¿a qué visualizamos o a qué decimos que es de resistencia eléctrica? Aquí, como podemos visualizar en este ejemplo, es la posición que reciben los electrones al desplazarse por un material. Entonces, aquí vemos una mano que se está oponiendo a la resistencia de al flujo de los electrones. Y aquí tenemos el voltaje, que es la fuerza que necesitan los electrones para ser movidos. Entonces la resistencia viene a ser se establece por los siguientes símbolos, como por ejemplo aquí tenemos el símbolo omega, que viene a definirse como resistencia, la R, resistencia, o también dicho ohms. También visualizamos en los conductores de electricidad, también visualizamos que existe mayor resistencia y otros menor resistencia. Entonces, ¿a qué se debe esa resistencia? Se debe a las secciones transversales que dispone la misma. Por ejemplo, aquí tenemos que a mayor sección transversal tenemos menor resistencia. Entonces, ¿por qué tenemos menor resistencia? Debido a que si nosotros disponemos de una mayor sección transversal del conductor, por ende los electrones van a circular sin ningún problema, sin ninguna oposición. En cambio, si nosotros tenemos una menor sección transversal, la resistencia va a ser mayor, por ende va a aumentar. Eso se refiere a que si nosotros disponemos de una menor resistencia, perdón, de una menor sección transversal, la resistencia, los flujos de los electrones no van a tener un movimiento libre como el conductor de electricidad de mayor sección transversal. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la resistencia va a depender de la sección transversal del conductor. Entonces, tal como lo podemos visualizar en este ejemplo. También la resistencia eléctrica de un conductor se viene a representar o se viene a medir de acuerdo a la longitud del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos que a menor longitud se dispone de menor resistencia.
y a mayor longitud una mayor resistencia. ¿Por qué motivo que mayor longitud, mayor resistencia? Debido a que los electrones tendrán que viajar unas largas distancias para poder cerrar un circuito. Y es por ese motivo que a mayor longitud tenemos mayor resistencia, porque tengan en cuenta que cuando los flujos cuando los electrones fluyen por el conductor eléctrico se va a producir un calor, y este calor va a ser emitido y esta fricción va a ser emitido en forma de calor. Entonces aquí podemos visualizar que nos dice la resistencia va a depender de la longitud de los cables. También tenemos en esta presentación los conductores de la electricidad, como aquí podemos obtener el oro, que es el mejor conductor de la electricidad. Tenemos la plata y tenemos el cobre. Entonces, ¿por qué el oro es de mayor conductor de la electricidad? Porque la estructura atómica del material es perfecta, no tiene imperfecciones, y es por ese motivo que es el mejor conductor de la electricidad. Aquí visualizamos los materiales que son conductores de la electricidad. Aquí tenemos plata, cobre, oro, aluminio, wolframio, níquel, hierro, platino y plomo. Un semiconductor como es el silicio y el germanio, y los aislantes o los no conductores de la electricidad como es el vidrio, el cuarzo, el azufre, teflón, caucho, madera, carbón y etcétera. Una de las formas de calcular lo que es la resistencia eléctrica simplemente lo vamos a utilizar o representar mediante esta pequeña ecuación matemática, donde R es la resistencia, la L es la longitud del conductor en metros, la A es la sección transversal en metros al cuadrado y por ende la resistividad eléctrica en metros sobre ohmios. Aquí podemos visualizar la resistividad eléctrica de cada uno de los materiales. Entonces, como tarea de ustedes va a ser calcular la resistencia eléctrica de este cable de oro y de aluminio, que tiene una longitud de 2000 milímetros del cobre y 20 metros del oro. Entonces, leamos lo que nos dice el problema y ustedes lo van a realizar en casa. En la figura se puede visualizar dos conductores eléctricos, el uno de cobre y el otro de oro. Ambos conductores poseen un diámetro de 10 milímetros, pero la longitud del conductor de oro tiene 20 metros y la longitud del conductor del cobre tiene 2000 milímetros. Calcular la resistencia de cada uno de los conductores, sabiendo que la resistividad eléctrica del oro es de 2.35 por 10 a la menos 8, obviamente ohmios por metro, y la resistividad eléctrica del cobre es de 1.67 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces, ese problema lo van a calcular y el sábado me van a indicar sus resultados. Continuemos. Potencia eléctrica. Entonces, aquí le decimos que es una potencia eléctrica, simplemente es la cantidad de trabajo que se realiza por una unidad de tiempo, y la potencia está expresada en watts sobre T, que viene a decir en potencias, claro, trabajo sobre tiempo, que viene a ser watts. La potencia eléctrica también nos dice que es la energía desarrollada o consumida en una unidad de tiempo. Y es efectivamente que la potencia es la energía que se desarrolla en una unidad de tiempo. De igual manera viene a ser representada en watts. Entonces vamos a visualizar un video a qué se refiere lo que es la voltios. Potencia Cuando pase eléctrica. un segundo, los 3 coulombs de voltios. Cuando pase un segundo, los 3 coulombs de carga habrán llegado a su destino final y habrán cedido su energía allá donde fue requerida. Pero ¿cuánta energía se pudo entregar durante ese segundo? Lo que es lo mismo, ¿qué potencia se entregó en cada caso? En el primer caso, la potencia fue el voltaje por intensidad, lo que supuso una potencia de 220 voltios por 3 amperios. Esto fue 660 vatios.
En el segundo caso, la capacidad de realizar trabajo de cada colombio de carga fue solamente la mitad, ya que el voltaje era 110 voltios, y aunque se entregaron los 3 colombios, la potencia fue también la mitad, 330 vatios. Para el caso de los 12 voltios, las 3 cargas solo pudieron entregar. Entonces, como se pudo visualizar, la potencia es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Como pudimos visualizar se pudo visualizar aquí en este ejemplo, al momento de circular 3 electrones de 220 voltios, en este caso viene a ser 3 colombios multiplicado por 220 viene a ser una potencia de 60 watts. De igual manera tenemos 3 colombios multiplicados por 3, viene a ser la mitad. Entonces esa es lo que se refiere a la potencia, que es la unidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo. Y aquí tenemos lo que es los modelos matemáticos de potencia. Entonces potencia es igual a voltaje por intensidad, potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado y potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí visualizamos donde V es igual a voltios, la I es igual a intensidad en amperios, la P es igual a potencia en watts y la R es resistencia en ohmios. Estos son los modelos matemáticos para determinar la potencia eléctrica. Aquí tenemos lo que son ejercicios ya solamente para determinar la potencia eléctrica. Son ejercicios fáciles y sencillos, no son complicados. Entonces leamos lo que nos dice. ¿Cuál será la potencia o consumo en watts de un foco conectado a una red de energía eléctrica doméstica de 120 voltios? Si la corriente que circula por el circuito del foco es de 5 amperios. Entonces, en este momento calculemos y determinemos la potencia. Entonces, uno de los modelos matemáticos, recuerden que potencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Simplemente aplicamos la ecuación matemática y multiplicamos 120 voltios por 0.5 amperios y nos va a dar una potencia de 60 watts. Fácil, sencillo, ¿verdad? Entonces no es complicado. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos dice, por una lámpara que tiene una resistencia de 6 ohmios, pasa una corriente de 6 amperios. En estas condiciones, ¿qué potencia eléctrica se está entregando a la lámpara? Entonces, ¿cuáles son los datos? La resistencia de 6 ohmios y la corriente de 6 amperios. Entonces, veamos qué modelo matemático podemos utilizar. Entonces, aquí tenemos el segundo, que potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. ¿Tenemos resistencia? Sí tenemos. ¿Tenemos intensidad? También disponemos de ese dato. Entonces, simplemente aplicamos 6 por la intensidad al cuadrado, que en este caso viene a ser 6 al cuadrado, y tenemos una potencia de 216 watts. Fácil, ¿verdad? No es ejercicios complicados. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que un circuito consiste en un motor cuya resistencia de 15 ohmios con una fuente de 45 voltios. ¿Cuál es la potencia empleada en el motor? Entonces, ohmios, ¿tenemos resistencia? Sí. ¿Tenemos voltaje también? Entonces veamos qué modelo matemático podemos ocupar. Entonces podemos utilizar el tercer modelo matemático que nos dice que el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces aplicamos voltaje, nos dice voltaje al cuadrado dividido para la resistencia, que es de 15 ohmios. Entonces la potencia eléctrica en este circuito va a ser de 135 watts. Entonces cada uno de ustedes en sus casas van a realizar estos 3 ejercicios y me los van a entregar el día sábado. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Aquí tenemos lo que son continuamos con lo que son los fundamentos de la electricidad. Entonces aquí tenemos el sistema internacional de unidades, como son
la carga, corriente, tensión, ya hemos visto lo que son conductancia, inductancia, capacitancia, fuerza magnética, reluctancia, etcétera. Entonces son las unidades de electricidad básicas que se va a utilizar ya sea en la inyección electrónica o en la electrónica o cualquier carrera o especialidad que estén siguiendo. Continuando, partes de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son las partes de un circuito eléctrico? Entonces aquí podemos visualizar las partes de un circuito eléctrico, que es el generador. ¿Qué es el generador? Simplemente es el que produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. ¿Cuáles son los receptores? Son los elementos que transforman la energía eléctrica que liga en otro tipo de energía. Igual, transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Y los elementos de mando de control, como podemos visualizar, el interruptor, que permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Entonces aquí visualicemos un pequeño video acerca de lo que se refiere las partes de un circuito eléctrico. Visualizamos de mejor manera y entendemos, ¿verdad? Entonces las partes de un circuito eléctrico vamos a visualizar, veamos. Esperemos que se nos cargue un poco. Aquí está. Bueno chicos, pues hoy vamos a ver cuáles son las partes básicas de un circuito eléctrico y al final de la unidad pues os expondré cuál va a ser el reto a conseguir en este tema y en esta parte del trimestre. Bueno, lo primero pues hablar un poquito del circuito eléctrico, deciros que es un conjunto de elementos que están conectados entre sí, pues que permiten establecer una corriente entre dos puntos que sirve para aprovechar pues lo que nosotros vamos a ver, la energía eléctrica. Ya debéis de tener claro de otros cursos qué es la electricidad, qué es la energía eléctrica, en qué tipos de centrales se puede producir, pero bueno, imagino que ya lo sabéis. ¿Cuáles son las partes básicas de un circuito eléctrico? Pues las partes básicas de un circuito eléctrico son, como vemos a continuación, las baterías o las pilas, que son los elementos generadores, que los tenemos aquí, ¿vale? Los elementos generadores, las pilas que vosotros usáis diariamente, pues para los mandos de la televisión, para los mandos de la videoconsola, o las baterías que podemos tener en los vehículos u otros aparatos eléctricos. Otros elementos de un circuito, ¿vale?, son básicos, son los elementos de control, que son los que nos permiten que la electricidad pues continúe su camino o no. Son los interruptores o los pulsadores. Veremos luego que hay distintos tipos. Los elementos de trabajo pues pueden ser bombillas, pueden ser motores, son los que transforman la energía eléctrica que reciben, bien en energía lumínica como las bombillas o en energía mecánica como los motores. Los elementos de protección, que son los fusibles, ¿vale?, pues que son los que protegen al circuito frente a corrientes demasiado elevadas o frente a derivaciones o fugas de potencia, ¿vale? Y por último, los elementos de transporte, que son los más sencillitos, que son los conductores, que son los cables. Todos los elementos que hemos visto anteriormente, ¿vale?, generadores, receptores, elementos de maniobra o control, los elementos de protección, van o tienen una simbología normalizada, que son las que utilizaremos en los programas informáticos, ¿vale?, y que es obligatorio que sepáis y que vayáis conociendo, porque hay que saber interpretar planos de viviendas y demás. Entonces, los elementos generadores hemos dicho que existían las pilas y baterías, estos son sus símbolos. Los receptores, pues los que más se conocen son las bombillas y los motores, pero tenemos otro tipo como pueden ser las resistencias, los timbres, los altavoces. De momento, para el próximo día, con que conozcáis motor y bombilla, estoy pues satisfecho. Los elementos de control vemos interruptor y pulsador. Muy bien, vale. Los elementos de protección, que son los fusibles, son igual que las resistencias, pero con una rayita que la atraviesa, ¿vale?
¿Y cuál va a ser el reto de este trimestre? Pues vamos a construir una maqueta de electricidad doméstica, ¿veis? En una tabla de marquetería utilizaremos y diseñaremos una planta de una vivienda. Entonces, ya casi esto ya no nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Porque aquí ya están diseñando lo que es electricidad domiciliaria y eso es lo que no. Es bueno saber, sí, pero en este caso, en nuestra área, no, casi no nos interesa mucho esto. Lo que nos interesa es saber los componentes eléctricos, como ya se pudo visualizar la batería y los receptores, los controladores de flujo de corriente, como son los interruptores. Cada uno de estos elementos eléctricos, o los componentes de un circuito eléctrico, lo visualizamos, lo disponemos también en el auto de sistema de inyección electrónica. Vamos a ver lo que también son la ley de Ohm en corriente continua. Entonces, las magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico son corriente, voltaje y también resistencia. Entonces, vamos a ver las magnitudes de la corriente eléctrica, como son corriente, amperios, que viene a ser columbios, ¿ya? Que es la cantidad de electrones que fluye en un segundo. También vemos lo que es el voltaje. El voltaje viene a ser lo que es la fuerza que mueve a los electrónicos, y por ende la resistencia, que es limita el paso de los electrones, ¿verdad? Entonces pues, está limitando el paso de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor George Simon Ohm, que nació en 1789 y murió en 1854? Lo que hizo fue relacionar tanto la intensidad, el voltaje y la resistencia para nosotros poder determinar cada uno de estos factores que intervienen en la electricidad. Y aquí tenemos que a mayor voltaje, menor intensidad, a menor resistencia aumentamos la intensidad, y con un voltaje constante y a mayor resistencia disminuimos la intensidad. Entonces vamos a visualizar lo que es en un video lo que son la ley de Ohm, o en este caso viene a ser las magnitudes que intervienen en el circuito, en un circuito eléctrico. Como ya pudimos visualizar, las magnitudes son como voltaje, intensidad, ¿verdad? Aquí veamos. Esperemos que se nos cargue el video. Hola amigos, en este vídeo quiero aclarar a la gente que no tiene muy claro lo que es la tensión o voltaje, lo que es la corriente, la potencia, la energía, y lo mezcla todo y no entiende nada. Yo os voy a dar una descripción gráfica para que entendáis cómo se relaciona la tensión, la corriente, lo que es cada cosa, la potencia, tensión o voltaje. La tensión o el voltaje se mide en voltios y se define como el trabajo realizado por unidad de carga. ¿Qué significa esto? En un circuito eléctrico las unidades de carga circulan a través de los conductores, el fenómeno que se conoce como corriente eléctrica, y llevan consigo la energía. Imaginemos que esas unidades de carga son cápsulas de tamaño fijo y pueden llevar diferentes cantidades de energía, pero su masa y su volumen permanecen siempre inalterados. Corriente eléctrica o amperaje. Se mide en amperios y es el flujo de cargas eléctricas que pasan a través de un conductor durante un instante de tiempo. Un amperio de corriente significa la circulación de un culombio de carga eléctrica durante un segundo, lo que es igual a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones, o como las hemos llamado, cápsulas de transportar energía. Ya podemos definir entonces la potencia eléctrica como la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo, la cual se mide en vatios. ¿Por qué? Porque sabemos que la tensión es la cantidad de energía que transporta cada carga. Si multiplicamos esta cantidad de energía en cada carga, llamada voltaje, por el número de cargas que llegan a cada instante, lo que hemos llamado corriente, obtendremos la potencia total de forma matemática.
Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Veamos un ejemplo. Imaginemos 3 tuberías y 3 cápsulas de energía en cada tubería, lo que equivale a 3 coulombios de carga. En la primera tubería vamos a transportar 3 coulombios de carga con un voltaje de 220 voltios. 3 coulombios de carga durante un segundo, que supondrán una corriente de 3 amperios. En la segunda tubería vamos a transportar también 3 coulombios de carga, o sea, 3 amperios, pero con un voltaje de 110 voltios. En la tercera haremos lo mismo con 12 voltios. Cuando pase un segundo, los 3 coulombios de carga habrán llegado a su destino final y habrán cedido su energía allá donde fue requerida. Pero ¿cuánta energía se pudo entregar durante ese segundo? Lo que es lo mismo, ¿qué potencia se entregó en cada caso? En el primer caso, la potencia fue el voltaje por intensidad, porque supuso una potencia de 220 voltios por 3 amperios. Esto fue 660 vatios. En el segundo caso, la capacidad de realizar trabajo de cada coulombio de carga fue solamente la mitad, ya que el voltaje era 110 voltios, y aunque se entregaron los 3 coulombios, la potencia fue también la mitad, 330 vatios. Para el caso de los 12 voltios, las 3 cargas solo pudieron entregar 36 vatios de potencia. Este es el motivo por el que el transporte de energía eléctrica se realiza con voltajes muy altos, del orden de los 12 kilovoltios, ya que se necesitan menos cargas y por ende los cables pueden ser más finos. ¿Por qué? Se producen muchas menos colisiones de las cargas con el material que transporta la energía eléctrica y eso se traduce en un menor calentamiento de los cables y por tanto menor energía desperdiciada. Ahora creo que ya no tendrás ninguna duda en diferenciar tensión, corriente, potencia, energía y carga eléctrica. Espero que te haya gustado y si te suscribes a mi canal te garantizo. Entonces visualizamos aquí lo que es ya es qué es corriente, qué es voltaje, ¿verdad? Y lo que se dijo anteriormente cuando este señor George Sims relacionó esos 3 factores de la electricidad, como es intensidad, voltaje y resistencia. Entonces aquí tenemos para que ustedes realicen en estos días ejercicios de aplicación de la ley de Ohm. Tenemos aquí como son 3 ejercicios de aplicación de la ley de Ohm. Entonces en este caso ya concluiríamos que con esta clase del día de hoy. Tengan en cuenta que ya recién empezamos a la clase de sistemas de inyección, entonces es necesario conocer, es necesario saber, es necesario realizar ejercicios de aplicación, aplicando la ley de Ohm y conociendo lo que es la intensidad, la resistencia y el voltaje, aplicando esos tres fundamentos, digámoslo así, no fundamentos, sería esos 3 causas que se producen en la electricidad. Entonces me despido, entonces espero que lo puedan desarrollar y por ende la próxima clase ya visualizaremos o ya veremos lo que son los análisis de circuitos tanto en serie, tanto en paralelo y mixto. Así que espero que puedan realizar la tarea tranquilamente y el sábado me puedan preguntar cualquier inquietud, algún ejercicio que no pudieron ejecutarlo, no pudieron realizarlo, entonces lo realizaremos en clase. Bueno, muy amable, muchas gracias por la atención y será hasta una nueva sesión virtual, les daré saber a su debido tiempo. Muchas gracias.